El gobierno de Javier Milei anunció que se cierra la Secretaría PYME. Era la secretaría justamente dedicada, ¿no?, a dialogar con las pequeñas y medianas empresas, ayudarlas mediante programas ad hoc. Bueno, en este afán de ajuste que está llevando adelante Milei, que ya anunció, no estamos escuchando nada nuevo, anunció el cierre de la Secretaría PYME. Para el caso estamos en contacto y para que nos dé su opinión sobre el particular con Eduardo Maradona, que es presidente de la Federación Gremial del Comercio e Industria. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Antonio, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, no sé si bien para ustedes, digamos, ¿no? Y para los pymes. ¿Cómo tomaste esta noticia? ¿Qué podés decir al respecto? Bueno, la verdad que con muchísima preocupación, porque el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la salida de 2 funcionarios de su equipo, y se trata justamente de Marcos Ayerra, secretario de la pequeña y mediana empresa, y de Esteban Marzorati, secretario de Industria y Comercio. La verdad Ujú. que, bueno, acá las funciones de la Secretaría de Industria y Comercio y de las pymes emprendedoras y de la economía del conocimiento pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de la Producción, Ujú. que depende de Pablo Lovinier. Esto, la verdad que Pablo Lovinier está cuestionado por ser una persona muy permisiva con las importaciones, quien le bajó los impuestos a las plataformas chinas que pagan solamente un 20%. Por eso digo que la preocupación que tenemos es muy alta. Por otro lado, se habían caído mucho los programas de los clásicos de CEPIME, por ejemplo, desde Ujú. las capacitaciones hasta los aportes no reembolsables, las asistencias técnicas. La verdad que no tenía mucho campo de acción ya en este último tiempo el subsecretario PYME Marcos Ayerra, además que tampoco las pymes ocupan un lugar en el discurso oficial, que es otro de los temas fundamentales, porque como dijimos siempre, el presidente de la Nación eh, piensa pura y exclusivamente en la macroeconomía y que la micro se arregle sola. Bueno, estas son las consecuencias. Ujú. Y acá lo principal que hay que saber es que acá hay un riesgo muy, pero muy grande, que al eliminarse, ¿no es cierto?, la clasificación de las pymes, muchas cosas se van a caer. Por ejemplo, los beneficios apalancados en la clasificación pyme. Por ejemplo, la estabilidad fiscal de la provincia de Santa Fe. Esto es gravísimo, Antonio. Ujú. Los beneficios en las tasas, en las cuentas bancarias. Los bancos, por ejemplo, no cobraban los depósitos en efectivo, o sea, las comisiones. Eh, o sea, aparte de que venimos mal, esto agrava muchísimo la situación de las pymes. Vos imaginate que en el 2024 se cerraron más de 13.000 pymes, y prácticamente se está especulando o Ujú. calculando que en el 2025 vamos a correr la misma suerte. Esto es Porque, muy, pero muy grave. Por eso la por, gran preocupación que tenemos. ¿Por qué pensás que lo hace Milei? Digo, ¿no? Tratando de ponernos empáticamente en el lugar del presidente. Así sea un ejercicio complejo. Pero, ¿por qué lo hace el presidente? Porque, a ver, entiendo que buena parte de las pymes argentinas votaron y apoyaron a Milei para que llegue a la presidencia. Y es más, lo bancaron el primer año, no sé si hoy, pero buena parte de su mandato. ¿Por qué lo hace Milei? Bueno, porque para él son todo quit. O Claro. sea, no hay diferentes razones. Para él son todos quit. Entonces él, desde el primer día, yo te conté que estuve con él en plena campaña, le presenté un proyecto de una reforma laboral impositiva, y me dijo que no le interesaba, Claro. que él iba a trabajar para la macro y que la micro se arregle sola. Ese fue el concepto de él y lo sigue manteniendo. Y la verdad que uno no cree digamos, que no atiendan o que no diferencien a la columna vertebral de la Argentina, que son las pymes, que es la que genera el 70% del empleo y el 42% del PBI. Esto es gravísimo, Antonio, gravísimo. Realmente, porque se creen que, digamos, las grandes empresas y las pequeñas o las medianas requieren de la misma atención, y no es así. Nosotros no estamos en las mismas condiciones. Nosotros tenemos un problema, un juicio laboral, y con 10 empleados, una Ujú. pyme quiebra. Claro. Una grande empresa no le mueve el amperímetro. Entonces, este es uno de los problemas graves. Evidentemente, independientemente de todo lo que sepa el presidente de economía, que lo respeto,
pero creo que de esto no sabe absolutamente nada de nada. No tiene ni idea del sufrimiento que tiene una pyme, de las necesidades y de las angustias que tienen todos los empresarios pymes de la Argentina. ¿Está mal asesorado, Milei? ¿Está mal influenciado esto de que se habla últimamente del entorno? ¿O lo hace porque le interesa solamente que cierre los números y cierren los números, ¿no? Como decíamos antes. Y bueno, si uno hace una lectura de los que lo asesoran a él y del círculo que él tiene, yo no creo que la hermana sepa mucho de la situación de una pyme. No creo que Caputo entienda demasiado la situación de una pyme. No creo que el otro Caputo, el primo, no sé qué es, Santiago. que también Sí. Santiago Caputo, sepa demasiado de pyme. Entonces, el círculo de él está tan alejado de la realidad, de la sensibilidad y del termómetro que tienen la producción en Argentina, que bueno, yo creo que están directamente haciendo numerología y no producción ni generación de empleo. Creo que no están pensando a eso. Si esto sigue así, digamos, si se profundiza la crisis económica, si sigue frenado el mercado interno y sigue en esta embestida contra las pymes de diferentes signos, industriales y no industriales, se puede generar un gran marco de acuerdo entre los diferentes sectores empresariales. Uno piensa en el 2008, cómo se juntaron las entidades agropecuarias, las más chicas, las más grandes, inclusive contra la política del kirchnerismo, que era anticampo. ¿Se puede pasar lo mismo, en este caso, contra el gobierno de Milei y sus políticas anti-pymes o anti-industria? Bueno, ya hay una movida política de un grupo de gobernadores de diferentes provincias que yo creo que eso también no termina en nada porque es una ensalada política que se hace simplemente por poder y Sí, por que está lograr Puyaro, objetivos. que está Puyaro también. Sí, sí, que son, digamos, yo creo que son objetivos para lograr consensuar, digamos, poder para ellos y poder seguir en la política eternamente, pero en realidad lo que hay que pensar seriamente es que las estructuras de producción de la Argentina tienen que salir por fuera de lo tradicional de la política y empezar a cobrar fuerza y a llegar a la legislatura nacional y empezar a discutir con profundidad los temas de producción y generación de empleo en Argentina. Acá si nosotros no producimos más y exportamos, Argentina no sale. Pero para eso hay que modificar urgente, se necesita una modernización laboral impositiva y atacar, digamos, todas las consecuencias que venimos padeciendo hace décadas en Argentina, que mucho tiene que ver con los altos costos laborales. Se van sumando millones de temas, como por ejemplo los temas de logística. Tenés, por ejemplo, altas tasas de interés y acceso al crédito. Últimamente el deterioro de la infraestructura y conectividad y sobre todo los temas, como decimos siempre, los altos costos laborales, no salariales y la famosa industria del juicio laboral. Estos son los temas que hay que abordar urgente, que hay que pensar en la competitividad de las empresas locales, Antonio, porque realmente Sí. no las piensa nadie. Gracias por estos minutos, Eduardo. No, por favor, Antonio, un abrazo grande. Adiós.